Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el momento que se vea. Vamos entonces ahora a dar una pequeña explicación acerca de los libros de la Biblia, tomando en cuenta que necesitamos formarnos. Voy a enviar un conjunto de preguntas, las cuales deben ser respondidas eh, por los niños. Esas preguntas van a tener respuesta en lo que es este video. Vamos a hablar acerca de los libros de la Biblia. Ahí tenemos a la beata Chiara Luc, que es la intercesora que hemos elegido como catequesis de confirmación del Cantón Palacios. Dice una frase de ella: no tengo nada más, pero tengo aún mi corazón y con él puedo siempre amar. Vamos a ver sobre la Biblia entonces. Recordar que pues las preguntas, todo lo que voy a decir aquí, pues voy a decir las respuestas de las interrogantes para que estemos un poco pendientes, ¿verdad? Biblia. Vaya, Biblia, ¿qué significa Biblia? La Biblia es un término procedente de una palabra extranjera, ¿verdad? Que vendría a traducirse como mm, rollo, libro, Biblia. También viene de una formación como biblioteca. ¿Por qué? Porque la Biblia como tal es un conjunto de libros. Se enseña en catequesis de comunión. ¿Qué es la Biblia? La respuesta es un conjunto de libros escritos por hombres inspirados por Dios. Entonces, la Biblia en sí es como el conjunto de los 73 libros que se han tomado como palabra de Dios revelada, ¿verdad? Y que se ha puesto escrita, ¿verdad? Entonces, ahora bien, esta que sabemos como Biblia, ¿cómo fue que se hizo, verdad? ¿Cómo fue que apareció? ¿Será que cayó del cielo? ¿Pues la hizo un hombre? ¿Quién fue la que la hizo? Bueno, la Biblia como tal parte desde el año 382 más o menos, cuando hubo un papa, ¿verdad? El papa San Dámaso I se le llama, que fue el que él mandó a recopilar las cartas que estaban regadas en las comunidades cristianas para hacer una sola, ¿verdad? Lo que hoy se le conoce como Biblia. Es decir, antes estaban las cartas escritos de los apóstoles y de los primeros discípulos de Cristo, y de los apóstoles estaban en las comunidades. Entonces ellos no tenían la Biblia como tal, como nosotros la tenemos hoy en día. Antes de eso, pues estaba, como decíamos, las cartas regadas, por decirlo así, pero también estaban los cánones. Canon se le llama como al conjunto oficial de libros, ¿verdad? Entonces, los cánones que utilizaban los judíos. Entonces, lo que le conocemos como Antiguo Testamento. Las cartas que estaban regadas eran como la del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, el Papa San Dámaso I fue el que mandó a formar la Biblia. Le encargó a San Jerónimo, que era su secretario, que la tradujera de las lenguas, las lenguas originarias hacia el latín. A esta traducción se le conoció como la traducción de la Vulgata. Entonces, esa fue la primera de la Biblia en concreto, ¿verdad? Fue ratificado, confirmado por los concilios de la Iglesia Católica, es decir, por la unión del Papa con los obispos, y ellos dijeron: esta es palabra de Dios. Entonces, desde ahí para acá, año 382 para acá más o menos, y desde que fue ratificado, nosotros conocemos la Biblia como palabra de Dios. La Biblia con sus 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver por qué leer y estudiar la Biblia. Bueno, dice Romanos 10:17 que la fe viene de la escucha de la palabra de Dios. Por lo tanto, uno se lee para tener fe, ¿verdad? Para salvarnos. Es imposible, dice ahí en la parte, tener fe sin leer las escrituras continuamente, ¿verdad? Entonces, eh, ahí hay unas citas bíblicas que podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Pero la escritura en sí, como tal, es necesaria estudiarla, porque allí nos enseña Dios a cómo actuar, qué podemos esperar de Él y a qué nos llama. Nosotros no conociéramos los mandamientos de la ley de Dios si no fuera por las Sagradas Escrituras. No supiéramos que alguien murió por nosotros si no fuera por los evangelios.
no conociéramos, por ejemplo, que Dios perdona nuestros pecados por medio de una persona ordenada, en este caso un presbítero, un sacerdote, si el Evangelio no nos lo hubiera dicho. Entonces es importante la meditación de la lectura de la palabra de Dios. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la división de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ya mencioné en un momento que se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los dos testamentos tienen como tal 73 libros. El Antiguo Testamento tiene 46 y el Nuevo tiene 27. Si tomamos en cuenta eso, entonces vamos a ver, el Antiguo Testamento, esta forma de expresarlo es importante que la conozcamos. Primero, se dividen en los libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. A este conjunto de libros también se le conoce como los libros de la ley de Moisés, la Torá, que eran como cuando, en tiempos de después de Moisés, donde se dio la ley, lo que pasó con el Éxodo, con los israelitas, esos eran los únicos libros que estaban, ¿verdad? Porque la Biblia no fue dada como todos los libros de una sola vez, sino que existían solo ese Pentateuco. Pentateuco, estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, posteriormente están los libros históricos, ¿verdad? Ahí tenemos a Jueces, a Josué, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, primera y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primera y segunda de Macabeos. Entonces tenemos 16 libros o 15 si tomamos en cuenta a Nehemías y Tobías como uno solo, ¿verdad? Estos libros hablan sobre la historia del pueblo de Israel posterior al éxodo, es decir, a la salida de Israel de Egipto. ¿Qué pasó con los reyes? Cómo llegaron a las tierras? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo les hablaba Dios y todo eso? ¿Cómo preparaban todo, verdad? Luego también tenemos la división en el Antiguo Testamento, libros sapienciales o de la sabiduría. Estos libros lo que hacen es que narran de enseñanzas literarias, ¿verdad? Los libros históricos nos narran hechos reales, cosas que pasaron y que relatan tal cual sucedieron. Entonces, pero libros sapienciales, no, esos tratan de que no deja de ser palabra de Dios, sino que narran como, por ejemplo, frases que nos ayuden pues al conocimiento de Dios, a lo que le agrada. Por ahí tenemos los Salmos, que son los Salmos, es el libro más largo que tiene la Biblia, tiene 150 salmos. Job, que nos habla, por ejemplo, de la experiencia en el sufrimiento y del esperar en Dios. De la misma forma, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, todo nos narra de la sabiduría que obtenían los sabios, valga la redundancia, israelitas. Luego tenemos los libros proféticos. En los proféticos tenemos los profetas mayores y los profetas menores, ¿verdad? En los profetas mayores está Isaías, Jeremías, con Lamentaciones y Baruch. En muchas ocasiones el libro de Lamentaciones y el libro de Baruch se le atribuye también a Jeremías, por eso se dice Isaías, Jeremías con Lamentaciones y Baruch, Ezequiel y Daniel. Entonces, como tal, pues son 4 profetas mayores, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Solo que Lamentaciones y Baruch se le atribuye también como escrito a Jeremías. Tenemos también 12 profetas menores, ¿verdad? Entre los que están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son profetas mayores no porque sean más grandes, sino que son profetas mayores por los escritos, que son más extensos, ¿verdad? Hay algunos profetas de los menores que dije de último, estos 12, que no tienen ni una página en sus escritos, ¿verdad? Entonces así está la división. El Nuevo Testamento inicia con el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Eso es importante saberlo. El Evangelio de San Mateo. El Nuevo Testamento se divide en evangelios, 4. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Posterior está Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué Hechos de los Apóstoles no se pone con los evangelios? Pues porque no pertenece en sí a la esencia de un evangelio. Los 4 evangelistas los que nos hablan es sobre la vida de Jesús de Nazaret, todo lo que hizo, todo lo que dijo, cómo lo vivió, ¿verdad? Eso es un evangelio. Evangelio significa, también una palabra que nos traduce como buena nueva, buenas noticias, evangelio, ¿verdad?
como decía, buenas noticias, la buena nueva. Entonces, eso es un evangelio. Eh, Luego está Hechos de los Apóstoles, se pone aparte de los evangelios, ¿verdad? Luego tenemos cartas paulinas, o sea, escritas por San Pablo, ¿verdad? Tenemos el libro de los Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesanolicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Vaya, voy a poder por un momento también hacer una diferencia entre esto, ¿verdad? Entre las cartas paulinas están cartas dirigidas a comunidades como tales, por ejemplo, las cartas a los romanos, a los que viven en Roma, ¿verdad? A los corintios, a los que viven en una iglesia, en una comunidad que se llamaba Corinto. A los gálatas, a una comunidad que se llamaba Galacia. A los efesios, en Éfeso. Filipenses, Filipo. Colosenses, Colosas. Tesanolicenses, de la misma forma, ¿verdad? Tesalónica. Esas son cartas destinadas a comunidades, pero primera y segunda Timoteo, Tito y Filemón, esas no son cartas a comunidades, sino que son cartas más personales dirigidas a una sola persona, ¿verdad? Entonces, San Pablo tenía un discípulo que se llamaba Timoteo, le escribió dos cartas, ¿verdad? También tenía un compañero de cristiano que se llamaba Tito, le escribió Filemón también. Entonces, hebreos como tal, no se sabe en muchas ocasiones, en muchas partes se dice, no, aquí se pone como carta paulina. Sin embargo, Hebreos no se toma como carta paulina, porque, por ejemplo, todas las demás cartas a las comunidades y a Timoteo, Tito y Filemón, San Pablo seguía un orden, ¿verdad? Una especie de escritura que se le caracterizaba, pero Hebreo es diferente. Los que han leído Hebreos saben que la escritura es un poco diferente, por eso Hebreos no se le atribuye a San Pablo, ¿verdad? Entonces lo dejan como anónimo, el libro anónimo del Nuevo Testamento, Hebreos, ¿verdad? Entonces tenemos la otra parte que dice otras cartas. Estas otras cartas se le llama cartas católicas o cartas universales, porque católico significa universal, ¿verdad? Entonces, cartas católicas universales, es decir, es como que yo la escribí y yo no se la destino para alguien especial, sino que para toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, también las otras cartas son para todas las iglesias, solo que en este momento se le dirigió en su primer momento a una comunidad o a una persona en específico. Entonces, en cambio, las cartas católicas o universales no. Está la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de San Juan y la carta de Judas, ¿verdad? ¿Por qué el Apocalipsis se pone aparte? Porque también, ¿verdad? El Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos mucho, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento profético nos narra la diferencia entre el Apocalipsis y los otros libros, es que los otros libros nos narran lo que pasó y lo que se vive hay que vivir ya, ¿verdad? En cambio, el Apocalipsis lo que narra no narra cosas de miedo, ¿verdad? Aunque ahí salga una figura un poco no comunes, sino que el Apocalipsis nos quiere decir, incluso el Apocalipsis no habla sobre el fin del mundo. No, o sea, la misión del Apocalipsis no es decir cómo va a terminar el mundo, sino que la misión del Apocalipsis fue escrito para saber cómo va a triunfar la iglesia. Esa es la finalidad del Apocalipsis, no cómo termina, aunque sí va si termina la iglesia, pues se terminó todo, pero al final lo que el Apocalipsis quiere decir es eso, cómo la iglesia va a triunfar. Y ahí podemos ver, por ejemplo, todo lo que pasa, ¿verdad? En el Apocalipsis. Entonces, vamos a ver ahora. ¿Quiénes fueron los autores de cada libro del Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, pues hay muchos, por ejemplo, los primeros del Pentateuco, a algunos se le atribuyen a Moisés, ¿verdad? A otros a los sabios israelitas. En cambio, los del Nuevo Testamento, eso sí reconocemos más latente quiénes fueron pues, los que los escribieron, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, esto es importante saberlo. San Pablo, ¿cuáles cartas escribió? Bueno, le escribió a los romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, le escribió a Tito y a Filemón. Oiga bien, aquí sí ya no aparece a Hebreos como carta paulina, ¿verdad? Esto es lo que decía anterior. San Juan, qué cartas o qué libro escribió San Juan? San Juan se le atribuye al discípulo de Jesús, ¿verdad?
a él se le atribuye el Evangelio según San Juan, la primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan, y el Apocalipsis, ¿verdad? Ahí al inicio del Apocalipsis dice el Apocalipsis de San Juan, o sea, de Juan, o que él fue el que lo escribió, ¿verdad? Entonces, San Juan, discípulo, escribió Evangelio, sus tres cartas y el Apocalipsis. Lucas, bueno, tomando en cuenta esto, voy a narrar algo. Los cuatro evangelistas no fueron todos discípulos de Jesús en una forma de que lo vieron personalmente. Por ejemplo, San Lucas no fue discípulo de Jesús, sino que fue más que todo compañero y discípulo de San Pablo, ¿verdad? Entonces, en cambio, y de igual forma, San Marcos no fue discípulo de Jesús así en que lo escuchó de sus propios oídos, sino que fue también un discípulo de la primera comunidad. Entonces, pero igual eso no le quita la autoridad a los evangelios, ¿verdad? Entonces, San Lucas escribió el evangelio según San Lucas, pero él también fue el que escribió Hechos de los Apóstoles. ¿Quién escribió? Por ejemplo, está San Pedro. San Pedro escribió la primera y la segunda carta que lleva su nombre. Marcos, pues escribió el evangelio que lleva su nombre. Mateo sí fue discípulo de Jesús. Él escribió el libro que lleva su nombre. Judas también, Santiago, y como decíamos, Hebreos, ahí tiene un signo de pregunta. Vamos a entenderlo como anónimo. Vamos a ver. ¿Por qué los hermanos que no son católicos utilizan una Biblia un poco diferente a la nuestra, verdad? Sobre todo los que pertenecen a congregaciones o sectas cristianas, porque sí son cristianos, porque siguen a Cristo, pues es la idea, ¿verdad? No utilizan igual a la nuestra. Por ejemplo, la Biblia que nosotros tenemos tiene 73 libros y ellos tienen 66. Pero la diferencia no recae en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por qué los hermanos evangélicos, los que hacen culto, ¿verdad? Esos que dicen viva Jehová, esos que todos ellos, ¿verdad? Los que nosotros tenemos esas experiencias, ¿por qué utilizan una Biblia que es diferente? Bueno, vamos a tener claro esto. Había dicho en un principio que se le conoce como canon judío al listado de libros oficiales. Entonces, existía en el pueblo judío en tiempos de Jesús dos canon, es decir, listados oficiales. Uno, el canon de Palestina, ¿verdad? Este se estableció por los judíos que rechazaron el cristianismo y por lo tanto quisieron distanciar el periodo de revelación del tiempo de Jesús. Este canon dice rechaza los últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino. Ya vamos a ver qué tiene que ver eso, ¿verdad? Entonces, siglos después, estamos hablando en el tiempo de Martín Lutero, que fue un sacerdote católico, pero que rechazó a la iglesia, y pues desde ahí empezaron las sectas que no son católicas a extenderse. Él rechaza el canon que utilizaba la iglesia católica porque habíamos dicho que desde el 382 ya la iglesia tenía un canon, era de 73 libros. Entonces Martín Lutero rechazó estos 7 libros y se quedó con el canon palestinense en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es el que aceptan principalmente los protestantes. Entonces existía el canon de los palestinenses y el canon alejandrino. Este canon alejandrino, vamos a tomarlo, son los reconocidos por los judíos de la diáspora, los que estaban fuera de Israel, y en la traducción de los 70 al griego dice, este canon es el más utilizado por los judíos en tiempos de Cristo y sobre todo por los autores del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay escritos en el Nuevo Testamento que dan a conocer que son parte de los escritos del canon alejandrino. ¿Por qué decimos del canon alejandrino? Porque mencionan partes de esos 7 libros que no tiene el canon palestinense. Entonces, por lo tanto, ese es el canon palestinense, es el que ocupan los hermanos separados, y la Iglesia Católica tomó el canon alejandrino, es decir, los 46 libros del Antiguo Testamento del canon alejandrino, y los hermanos separados tienen 39, ¿verdad? Entonces, a esos serie de libros, a esa serie de libros se le llama deuterocanónicos, así se le conoce, ¿verdad? A esos 7 libros que le faltan a los hermanos separados y que nosotros los tenemos, a eso se le llama deuterocanónicos o los
los libros que tiene el canon alejandrino y los que no tienen el canon palestinense se le llama deuterocanónicos. Deutero significa que llegaron despuesito, no fueron adoptados en el listado primerito, en el principal, sino que posteriormente los aceptaron. Entonces, en el canon, ¿verdad? Y se da principalmente en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, primero y segundo libro a los Macabeos, el libro de Judith, Tobías, el libro de la sabiduría, el de Sirácides, Baruch y algunos fragmentos del libro de Esther y de Daniel, ¿verdad? Que ahí aparecen los versículos. En el libro de los Macabeos se narra por qué los judíos ofrecieron un sacrificio a Dios esperando que Dios perdonara el pecado de unos que habían muerto. Por lo tanto, es que ese fragmento lo toma la Iglesia Católica también para ese aspecto de orar por los difuntos. Y los hermanos separados, como no tienen este libro, ellos rechazan, ¿verdad? Aunque existen en el Nuevo Testamento fragmentos donde sí nos narran a conocer la importancia de orar por los difuntos. Pero bien, entonces estos son los 7 libros deuterocanónicos. Ahora bien, ¿existirán libros que quizás en un momento iban a ser de la Biblia, pero ya no lo fueron? Claro que sí. Así como en el libro, no es que, por ejemplo, cuando el Papa Damaso mandó a traer los libros, él lo que hizo fue encargarle a San Jerónimo, entonces empezaron a estudiar los libros, pero existieron libros que en verdad no cumplían con los requisitos establecidos para ser palabra de Dios. Entonces, voy a poner un ejemplo. Se habla de, por ejemplo, de un evangelio de Santiago, también un evangelio según San Pedro. ¿Por qué decía un sacerdote hace poco, por qué se rechazó el evangelio según San Mateo? Bueno, dice, porque hablaba que la Virgen María, dice, cuando iba con José a Egipto, cuando iban caminando, dice que los dioses paganos de Egipto caían derrumbados frente al niño y que las palmeras se inclinaban cuando pasaba a Jesús. ¿Por qué se rechazó eso si se supone, oiga bien, se supone que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y claro, tendría que caer los ídolos y todo tendría que doblarse ante Él? Porque principalmente Jesús no vino para ser engrandecido, sino que vino a servir. Entonces, si ustedes pueden ver, son cosas que la iglesia tomaba en cuenta para decir, esto no puede ser. O sea, se veía esa parte como muy fantasiosa, muy extravagante. Y Jesús, si ustedes pueden ver, se borraba el lenguaje de la cruz, el ser el último. Ese es el aspecto de la doctrina de Jesús. Entonces, a esa serie de libros que en algún momento los enemigos de la iglesia, los que quisieron meter para que la iglesia los tomara como doctrina, ¿cómo se le llaman? Bueno, a eso se le llaman libros apócrifos. Apócrifos, ¿verdad? Quiere decir como no revelado, libro oculto, que esta palabra se hace referencia a todos los textos escritos religiosos que no han sido incluidos en el canon bíblico. Ahí tenemos el Evangelio de Santiago, el de San Pedro, el de Magdalena, que yo no los he leído pues porque no tengo acceso a eso, solo que se sabe que existen esos y ninguna persona está llamada a leer eso. Y si allí leyera alguna, veamos, lo lee y digamos allí dice algo, usted no pecaría, sino si usted no lo dice, yo no quiero creer eso, usted no erra. En cambio, los libros escritos como palabra de Dios, los 73 libros, si alguien dice, yo no creo eso, sí pecaría contra la fe, porque pertenecen a la revelación pública, revelada por Dios. Entonces, la revelación pública es la Sagrada Escritura y la revelación privada usted puede o no puede creerlo, ¿verdad? Entonces no habría problema. En cambio, la revelación pública, lo que es la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia, lo que enseña el catecismo, ahí sí pecaríamos contra la fe por negligencia, indiferencia de fe religiosa. Entonces, estos son los libros apócrifos, ¿verdad? Entonces tomamos en cuenta que canon es la lista de libros oficiales que conforman las Sagradas Escrituras. Entonces, y apócrifos son los libros
que no se consideran inspirados por Dios, ¿verdad? Que pueden ser, o tenían fragmentos y han sido alterados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a concluir esta pequeña explicación? Bueno, principalmente esto es lo que vamos a tomar en cuenta. El Antiguo Testamento tiene 46 libros. Existe el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Existen 15 libros históricos, o 16 si se toma separado Esdras y Nehemías, eh, que pertenecen a la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí están todos esos para que los podamos leer. Existen también 7 libros sapienciales o de la sabiduría, que hablan sobre la sabiduría del pueblo de Israel, ¿verdad? Que han adquirido de parte de Dios a lo largo de los siglos. Entonces, y existen 18 libros proféticos. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué son 18 libros proféticos? Bueno, tomamos en cuenta, por ejemplo, que dije, son 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías con Lamentaciones y Baruch. Pero son 4: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Lamentaciones y Baruch se le atribuyen a Jeremías, allí son 6, ¿verdad? 6 más 12, 18, ¿verdad? Entonces, los 12 profetas menores que aparecen también allí, ¿verdad? Entonces, eso conforme al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿cómo está diferenciado? En 4 evangelios y hechos. Hechos no se toma como evangelio. 4 evangelistas que narran sobre el evangelio de Cristo, y hechos de los apóstoles, ¿verdad? Existen también eh, las cartas, ¿verdad? Las cartas escritas por San Pablo ya pueden ser a comunidades o pueden ser a las personas, como el caso de Timoteo, Tito y Filemón, ¿verdad? Entonces, existen 7 cartas católicas universales que las mencioné antes: carta a Santiago, primera y segunda de San Pedro, 3 de San Juan, estamos hablando de 5, carta a Judas, a la carta de Judas, ¿verdad? Que se atribuye como cartas católicas, y Hebreos, que no se le atribuye a alguien específico, ¿verdad? Y el Apocalipsis, que es el único libro profético. Entonces, voy a enviar posteriormente las preguntas que van a tener que responder desde esta presentación.